Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al Alto Comisionado por la invitación que me ha hecho para moderar este panel, que considero que es la nuez central de todo lo que estamos hablando aquí del posconflicto. Yo quisiera en 2 minutos, porque de verdad los panelistas son, lo que vayan a decir es seguramente más importante de lo que diga un director de un diario de provincias, pero yo creo que puede ser ilustrativo de cómo vemos nosotros la escena de partida para todo este proceso que estamos a punto de acometer. Lo primero es que la institucionalidad, estamos hablando del reto institucional de los territorios. ¿Y cuál es el escenario? Una institucionalidad bastante débil, puede haber excepciones, pero en general está bastante debilitada. Hay un centralismo financiero y presupuestario bastante fuerte al que ya se refirió el ministro de Hacienda. La pregunta es si va a haber voluntad política real, más allá de la retórica, para cambiar el curso de esta práctica. Es decir, si esto va a requerir algún tipo de reforma profunda, constitucional, para asentar un cambio real en el engranaje del Estado. Por otra parte, hay un desconocimiento y deseo político sobre los territorios, al que se ha referido con bastante lucidez el profesor Robinson en su exposición. Yo les pongo un ejemplo. En Barranquilla, y parafraseando lo que decía Soraya sobre Montes de María, en Barranquilla ya están ocurriendo cosas, se están produciendo avances en la paz, incluso al margen de lo que se esté negociando en La Habana. Pongo un ejemplo, Barranquilla es una ciudad que está recibiendo un aluvión bastante grande de desplazados y ha conseguido acogerlos. Yo no sé cómo, se los confieso, y eso sería materia para un buen estudio sociológico, económico, de ver cómo una ciudad ha logrado recoger y de muy buena manera a decenas de miles de desplazados, con todas las tensiones que un escenario de esto pueda provocar. Por otra parte, también refiriéndome a Barranquilla, la ciudad de donde soy, Barranquilla también está viviendo otro efecto, digamos, colateral de la violencia. Tal vez Barranquilla no ha vivido los estragos, las grandes masacres, sí ha vivido algunas, pero no con la intensidad que otros territorios, pero sí ha vivido estos coletazos que yo llamaría de la violencia o los efectos, recogida de desplazados, y ahora están llegando bastantes ramificaciones de bandas criminales que están aumentando la criminalidad de la ciudad. Entonces, todo esto tiene que ser tenido en cuenta para hacer un juicio global de lo que requieren los territorios dentro del proceso de paz. No se trata solo de atender, por supuesto que hay que hacerlo, a los territorios que fueron directamente castigados, las víctimas evidentemente es lo prioritario, pero hay también situaciones de los territorios que deben ser atendidas dentro de un panorama más general. Y yo quería terminar esta breve exposición con 2 reflexiones, o con una reflexión más bien, y es que el gran reto que tiene este proceso, señor Jaramillo, es vencer un escepticismo arraigado en la sociedad colombiana por décadas y décadas de retórica. Eso va a ser muy importante. Por ejemplo, estamos hablando de grandes reformas de la justicia ahora a raíz del proceso de paz y del posconflicto. Pero sin entrar en eso, hace poco en el periódico El Heraldo sacábamos una información de que hay 2 investigadores de la Fiscalía con 1.800 expedientes de denuncias de abusos sexuales. Entonces, cuando estamos hablando de una reforma de justicia, hay que acometerla de verdad y ya va siendo hora porque el problema ya viene arrastrado. Y estamos hablando, y quiero terminar y dejo para el final en esta reflexión atropellada, un comentario sobre un enemigo al que el general Naranjo siempre se refiere. Él sabe de enemigos del Estado y él siempre en sus comparecencias, que he seguido con atención, habla de uno muy importante, que es la corrupción. La corrupción es un mal que si sigue persistiendo y no lo logramos vencer, nada de esto servirá, todo quedará en papel mojado. He escuchado reflexiones de la corrupción en los territorios, y este es un discurso muy arraigado, y aquí termino, muy arraigado en Bogotá, en el centro, de que en Bogotá hay una especie como de pureza, pero que después todo se tuerce cuando llega a los territorios donde se expande la corrupción. Esto me recuerda el Macbeth de Shakespeare, que siempre nos enseña muchas cosas, que estaba Macbeth y quería el poder, pero había que matar al rey Duncan,
Y la esposa le decía, pero lo tienes que matar tú, porque tú quieres beneficiarte del poder, pero sin cometer el crimen. Y entonces, ¿qué está ocurriendo hoy en el país? Que hay un poder político central asentado en connivencia o complacencia de la corrupción que hay. Y eso forma parte de un engranaje global de corrupción del cual no se puede sustraer la política central. Yo ya no los aburro más con esta reflexión y quiero darle la palabra a nuestro presentador, Biju Rao, un economista, un gran analista económico que ha hecho abundantes estudios sobre la economía justa, la economía que trata de vencer los desequilibrios, de acabar con las desigualdades, y espero que aquí nos sirva, nos ilustre bastante sobre este tema que nos ocupa. Thank you very much for inviting me. I have many limitations, but perhaps my most serious limitation is that I don't speak Spanish. So I apologize for that. But what I want to talk about, and also what I will do is I will present you some views that come from the international experience, particularly the experience in India, where I've been working now for about 30 years. And to see how that might influence or have some ideas that you could take to influence the Colombian experience. So the focus really is, how do you institutionalize participation, right? And really, participation has many values. We can think of many things. The core value, perhaps, is to get the interests of citizens to be reflected in the policies that affect them. That's possibly the core value of participation. Yeah? To improve the capacity for collective action so that communities that participate are able to work together for greater success. To improve the legitimacy of institutions of government. That's very, very important, yeah? Particularly in this context. And also to improve the dialogue between citizens and the state. The kind of ambitious program that you have seen described here for Colombia is really something that even goes beyond this. It is developing what sociologists call a new social imaginary, a new imagination for what the state is. So it is a tremendously ambitious and, to me, a tremendously exciting program. One example, an important example of a state in India, which has about 35 million people, so it's a very, very big state, almost a country by Latin American standards, that has done this, might have some valuable lessons for Colombia. The first thing is, this whole thing started with a constitutional amendment in India, which happened in 1992, which sort of devolved power to village and municipal governments. But the state of Kerala took that constitutional amendment and made it its own, okay? Because states in India can do this in a way that doesn't go by the central government's dictate. They can modify those recommendations to make it their own. So what the state of Kerala did was that it ordered that 40% of public expenditures should be devolved to local governments. 40% of public expenditures, they had control over that, yeah? So that's the first step. That's, you might call, the fiscal step. But then there is the participatory step. And for this, they develop what they call a people's campaign. And the word campaign is important because it was done in a big bang way. It was done in a way that involved huge public media advocacy of this, and a team of dedicated volunteers, thousands of volunteers going all over the state, getting local citizens to participate, training them in how to participate in planning processes, to develop village action plans, to develop local action plans. And those local action plans were developed in sort of a hierarchical way. Each neighborhood would meet, each street would meet. You would meet with your neighbors, and you would decide what are the priorities. Some representative from that neighborhood would then go to the village, and the village would then decide from the various neighborhood plans, what are the village's plans. Some representative of the village would then go to the higher level, to what we call the block level, the sub-district level, where those plans would then be incorporated into a block plan, all the way up to the state. It's a bottom-up planning process that ultimately affects the planning, the plans of the whole state. Yeah? That's a centrally important thing. And
what has happened to this now is that in the beginning it was all very exciting. 20 years later, this happened 20 years ago, it's almost become boring. 1996 is when it's become boring because it becomes so routinized. It is how the state functions for 20 years. Yeah? It's almost like breathing. It's no longer something exciting. It's something, it's all imbibed in how the state now functions. So that is a sort of a very important experience to learn from, I think. To how do they manage this? How do they succeed? So I mean, there are many states in India that tried to do similar things, and they failed. And they failed because these planning bodies, these citizen planning bodies, were nothing but what we call talking shops. A lot of talk without any power. Yeah? When you just talk without the power over budgets, without the power to influence planning processes, nobody participates. It's not, I mean, you know, we talk at home, we talk with our friends. Why do we want to go to some strange meeting and talk? For no purpose. Yeah? We can do that in our private time. They also require, very importantly, what Jonathan Fox will talk about later, the sandwich. That is, it's not just bottom-up. That bottom-up has to be supported from the top, and I'll give you a few examples of how that happens. And very importantly, it requires a consensus. In the state of Kerala, in fact, in India, when this constitutional amendment was passed, remember in India, to pass a constitutional amendment, 2/3 of the parliament has to ratify it, 2/3 of all state government parliaments have to ratify it. It is an enormously difficult thing. It requires consensus across all political parties. So there was a complete consensus that this participatory planning process was necessary in Kerala. There was no political argument there. Yeah? And finally, and this is true of Kerala, true of many other parts of the world, you can't get it right the first time. Because these are very complex exercises. There should be some flexibility, some capacity to adapt how you do this over the years as you learn better and better. Yeah? So, in addition to this, and this is the participatory planning exercise, you also need to strengthen municipal government. Municipal government has to be given power, okay? And the standard theory here is what is known as funds, functions, functionaries. 3 Fs in English: funds, functions, functionaries. Municipal governments, local governments have to have control over money, right? And that money can come from central transfers, but also from the capacity to tax internally in ways that encourage tax compliance. Secondly, there to be specific functions that are allocated to local governments. And I know that in Colombia, there's been a lot of thinking about this and a lot of history on this. Those specific functions have to be appropriate to the functioning of local governments. You do not want local governments to deal with national defense. You don't want local governments to deal with foreign affairs. But you do want local governments to deal with schools. You do want local governments to deal with local streets. Yeah? That thought about how to devolve those functions has to be very carefully thought. Finally, functionaries, people. Those people involve not just politicians, people running for elected office and with effective elections, but a bureaucratic system to support them, a set of local bureaucrats to support them. Yeah? Now, what's very important is that participation, citizen participation, doesn't happen on its own. It has to be accompanied in parallel with electoral democracy. Fair, free, and effective local elections. Elections to local bodies. Those in India, those are all supervised, just like the national elections, by an independent election commission. It's not supervised locally, yeah? And they happen every 6 years. And then you have to have these neighborhood deliberative forums. Deliberation is the idea that when groups of people come together, they're able to discuss things and argue about things in a way that exchanges interest, that I tell you what my issues are, you tell me what your issues are. We don't just talk for the sake of grandstanding, for the sake of making a political point, but to come to a consensus as to what we should be doing in that village at that time, in that municipality at that time. Those deliberative forums need to meet regularly. You cannot have them meeting on an ad hoc basis. They have to have regular meetings. In India, they happen 4 times a year. They have to have real power. And they have to have real power to contribute to plans. And finally, you know, those citizen bodies have to have access to every kind of information that is necessary to keep local government in check. A lot of people have talked about corruption. You control corruption to some extent by having citizens access to the data that shows how expenditures are being spent, and therefore they can figure out, people are very smart, they can figure out how that money is getting stolen, and then try to bring it under check and punish those, politically those who are corrupt. That has to happen via these fora. Now, this idea of tracking is very central. Monitoring and tracking is very central. Yeah? So I want to, in addition to monitoring the functioning of local government, what citizens also need in some ways is a way to
know what their living standards are. What are our problems? How do we understand how many poor we have? How do we understand how many people lack houses? How many people lack good toilets? How many people lack access to water? So what we've been developing in the state of Tamil Nadu in India is what we're calling participatory tracking. And it is a form of democratizing data. Abraham Lincoln famously said, democracy is by the people, for the people, and of the people. Here we're trying to make data by the people, for the people, and of the people. What do we mean by that? Typically when you see all these surveys and data of various kinds, it is done by some central authority, either academics or the government, that decides what the important questions are, how they should be tracked, and then sends out survey teams to collect that data, analyzes that data. The people who've spent the time answering that question don't have a direct benefit from the data. It's a very indirect benefit, if at all. Yeah? This is an attempt to cut that to the chase. You basically say, develop in these citizen forums, in these deliberative forums, have them have a discussion as to what they think of as well-being. How do they see the good life? How do they see their aspirations? From that general discussion, you come to a consensus as to what are the various specific things they want to track to satisfy those, to measure those aspirations, those dreams, those aspects of well-being, the good life, as the philosophers say. Go from those indicators to internally within those villages develop survey instruments, survey methods that can capture those indicators, capture that data. They're doing it all by themselves, by the people, for the people, of the people. What the government does, what we do, is to give citizens or villages access to tablets so that it becomes very easy to ask the question within the tablet, an electronic tablet. The question is answered. Sometimes if they can't read, it is said, there are various other ways of getting around that problem. And what the advantage of the tablet is the data doesn't get corrupted. It's taken and dispatched to a cloud server immediately. Nobody sees it between the person collecting the data and the cloud server, so it's automatically validated. But then importantly, the data is, we've developed a very nice system of community-based visualization of the data. The data is presented back to the community in a way that the community can understand what that data is saying. It's not some statistical diagrams and regressions and fancy charts of various kinds. For instance, to understand one of the things that were prioritized in India is what is the extent to which husbands and wives have control over decision making. You know how they did it? We have an image that if the wife has more control, her face is bigger. If the husband has more control, his face is bigger, right? So they immediately see the value of this. And I'm happy to share those visualizations. You like, it's on the internet. But then that visualization has to lead to a process of feedback. In those deliberative spaces, if the village can see all its data, it can have a much better sense of what are its priorities and how to develop those plans that we were talking about. Yeah? So it feeds directly into the planning process, and you do this every year, they're able to track their own progress. The second benefit of it, if the government comes down and tells them, look, this is how poor you are, they say, no, we are poor in this, but look at what our own data say. You don't have to depend on the national data to make your decisions. And the government can benefit from it too because it sees the citizens' data. Sometimes it's very difficult to do surveys, particularly in conflict areas. You have this data. That is the citizens' data. That is also a valid source of information. Okay? So the possible advantages of citizens' data I've all just been through are many. It helps improve consensus build and improve decision making. It helps citizens improve their dialogue with municipal governments. The municipal government has priorities. Citizens say, no, these are our priorities, and we have the data to show you. So that local government cannot simply impose its authority because it's somehow smarter. The citizens get smarter with the data. Yeah? And therefore hold governments more accountable. Now, all of this can be supplemented by support from the top. Again, on the issue of corruption, one idea that we've been trying in India that we've not fully implemented, but I hope we implement, is the idea of randomized forensic audits. In some states, they randomly select villages, village governments, and they send forensic auditors. Not just regular auditors, but auditors or investigators to check that data, to see how much corruption has happened. And when those guys are caught, they're punished severely. Now, you cannot do this for every village, every municipality, so you do it in a random way, so it's like a random tax audit. Everybody's fearful this is coming, so you stay honest. Yeah? So it improves that. Of course, empowering citizens forums and with power and control over funds, facilitating learning by doing, importantly, facilitating free elections. And finally, what I want to also bring from the Indian experience that may be of interest to you is the idea of reserved seats in council. So what we do in India is that discriminated minority groups
have a certain percentage of seats in village councils allocated to them. Nobody else can compete for those seats. Similarly, there's an allocation for women, for gender. And that improves the inclusion in those councils with some complications. Okay, so the point to make with all of this is institutionalizing this, and it's not an easy thing to do. Please don't take anything I'm saying as that this is easy. These are ideas that will help you think this through. But once you do this, once you improve the quality of local government, once you improve the legitimacy of local government with citizens being empowered, once those citizens feel that they have a voice in how those decisions are being made and the control over budgets, you immediately improve the quality of government. And improving the quality of government has, as the Minister of Finance said earlier, this is peace at the local level. It improves economic development because you're able to manage have better land administration, better water administration, better administration of agricultural extension services and agricultural technological programs, more effective dispute resolution over local disputes, and better law and order. And all of that creates the climate for more economic development, better agricultural development. So it's a very close link to local economic growth. Yeah? Let me just make some concluding points. The first point, and I've made this, many people have made this, credible participation leads to greater voice. Greater voice, in turn, leads to greater government legitimacy. More legitimate government leads to more effective participation. Greater sense of community. Importantly, higher tax compliance. We find this in India. When you feel the government is legitimate, you're more willing to pay taxes. Why would you pay taxes if the government is useless and simply not being good to you? Why should you pay taxes? Tax compliance is a form of government legitimacy. And high levels also voluntary activity. If you believe that your money and your labor is going to be used for a good purpose, you will contribute your labor to building the local school. Yeah? And therefore, higher growth. This is what Sergio Jaramillo was talking about earlier, the virtuous cycle of participation, right? Now, having said that, it should be kept in mind that if there's no credible commitment, if there is no long-term commitment, consensus across everybody concerned, and a constant effort to make sure that this works over time, it can also be a vicious cycle. Because once participation does not work after you've done all this, people will never participate again. Those institutions you're trying to develop will lose legitimacy. Everything will just unravel in exactly the opposite way that I said. Yeah? So this is a tremendous thing to do and to get right. But it requires commitment, it requires a campaign mode, it requires every concerned citizen to participate from all over the country and take this on as their own agenda, and it can revolutionize the nature of how a country is governed and make it, as I said, create a new social imaginary for what that country can be. Thank you very much. Thanks, Mr. Rao. Bueno, tiene la palabra para responder el director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Simón Gaviria. Olvidé decir al comienzo que la intervención sería de 10 minutos también, y las que sigan van a ser también muy breves para dar tiempo al público también de hacer más preguntas. Bueno, creo que resaltar la presentación me pareció muy oportuna y muy importante que esté basado en evidencia, no simplemente basado en filosofía, porque cuando las cosas están basadas en evidencia, tienen mucho mejor anclaje que se puede hacer. Sobre ese tema de los presupuestos, de la implementación de presupuestos, de cómo avanzamos nosotros en nuestro ejercicio, yo creo que acá hay como una serie de discusiones, ¿no? Un tema es más plata. Colombia, para cumplir sus acuerdos, va a requerir más plata, pero también va a requerir invertir mejor la plata que actualmente se gasta. Y yo creo que en la plata que actualmente nos gastamos, que no es menor, también hay mucho margen para hacer el proceso mejor diseñado y con mejores resultados. Cuando uno coge los acuerdos y se pone a detallarlos en política pública, ¿esto en qué sale? Digamos, el tema de participación ciudadana no es necesariamente nuevo para Colombia. Nosotros en el país tenemos 40 instancias de participación ciudadana. Eso va desde la consulta previa, por ejemplo, cuando se va a iniciar un proyecto en comunidades afros o indígenas, hasta temas como los consejos territoriales de planeación.
Cuando cogemos nosotros punto 1, punto 2, punto 4 y lo traducimos en cuántas instancias adicionales de planeación se requieren para hacer un cumplimiento estricto de acuerdos, nos da que encima de los 40 se requieren por lo menos 60 más. Y 60 más, y la reflexión de esas 60 más y lo que se ha venido acordando en La Habana, lo que vemos nosotros es que refleja una gran frustración sobre lo que ya se está haciendo, no está funcionando bien. O sea, cuando nos dicen hay que concentrar mejor la planeación del territorio, pues algo dice eso de los consejos territoriales de planeación. Entonces, una de las cosas, la primera reflexión que queremos hacer nosotros es hay que tener cuidado, tenemos que hacer el ensamblaje y el aterrizaje muy serio, de tal manera que cuando creemos estas instancias adicionales vayan en concordancia o veamos la posibilidad de fusionarlo con algunos temas que ya existen. Porque entre más instancias creemos, más diluimos. Y yo creo que uno de los mensajes importantes que se dio es que las instancias no pueden ser meramente diálogos, tienen que tener poder, ¿sí? Entonces, como una primera reflexión, me parece muy importante ver el inventario actual de instancias y cómo esto se complementa con las 60 instancias de planeación o digamos de participación ciudadana que nos van a traer los acuerdos. Segundo tema, Colombia vive en no sé, muchas veces la gente no tiene presente esto, la experiencia colombiana presupuestal es muy atípica en comparación con instancias internacionales, muy atípica. Usualmente cuando se crean los parlamentos o se crean los congresos, una de sus principales funciones es ordenar el gasto. El congresista ordena el gasto, el diputado ordena el gasto, el concejal ordena el gasto. En Colombia, nuestros entes consultivos, ni nuestro Congreso, ni nuestras asambleas, ni nuestros concejales tienen ordenación del gasto. Y en la época que tuvieron auxilios parlamentarios, hay que ver el rechazo de la opinión pública frente a que nuestros cuerpos colegiados tuviesen iniciativa de gasto. Fue uno de los grandes temas de la constituyente, quitarle esa iniciativa de gasto al Congreso. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos compatible el hecho de no tener iniciativa de gasto, que eso recae en manos del Ejecutivo exclusivamente, que los cuerpos colegiados solo pueden votar sí o no, y si votan no sale por decreto, con estos esquemas de participación presupuestal? Porque tenemos que también ver nuestra historia en este ejercicio. Entonces, es muy importante cuando nosotros avancemos en participación y construcción, que cómo esto tiene que ser diferente. Entonces tiene diferencias de dos sentidos. Uno, las políticas públicas y los presupuestos que salen de la nación a los territorios y eso qué tratamiento se les debe dar. Y dos, los recursos propios del presupuesto local, ¿sí? Entonces son dos debates diferentes. Cuando tomamos decisiones de bajar recursos de la nación a los entes territoriales, eso funciona de una manera u otra con muy poca, digamos, deliberación popular. Entonces, ¿qué mecanismos y qué herramientas podrían suplir esa falta de participación ciudadana, transparencia en estos ejercicios? Yo acá aprovecho que está el gobernador de Nariño. Una de esas figuras que ha sido muy exitosa, por lo menos lo hemos visto en Nariño, y creo que el doctor Navarro habló de eso antes de que yo llegara, son contratos plan. La idea de que yo digo, en la nación va a invertir en Nariño tanta plata por los próximos 5 años. De regalías hay tanta plata. De presupuestos de gobernación y alcaldías hay tanta plata. Hagamos una bolsa de 5 años, construyamos esto de manera participativa, ¿sí? Nos comprometemos a hacer concurrencia de fuentes, de tal manera que en vez de hacer varios proyectos chiquitos, hagamos cosas grandes. Y en Nariño, además, con una gran ventaja, se hizo en un enfoque de cierre de brechas, con énfasis en el litoral pacífico y en la frontera del Ecuador, donde las brechas territoriales son superiores a los de la zona andina. Son cosas que uno puede hacer. De una manera u otra, los OCATs, que tienen muchas críticas, pero lo hacen de manera muy importante. Son las 3 instancias
tomando decisiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno vincula la participación de la gente a estos procesos presupuestales? Pues hasta ahora no tenemos formalmente una normativa que nos obligue a eso. Pero además, si toca elegirlos, como se recomendaba, entonces, ¿cómo garantizamos? Porque al final del día ese es el trabajo de los consejos. Si uno se va a elecciones para elegir estos miembros, es muy probable que los concejales elijan esa gente también. Entonces, yo como diseño un esquema, porque lo que yo siento es, necesitamos un esquema de participación participativa que escuche voces diferentes a las de los partidos políticos. Y que si es meramente elecciones, no necesariamente sale así. No necesariamente así. Al Congreso lo revocaron y volvió a elegirse después de la 90. Entonces, eso es como un tema de cómo podríamos hacer esto, con cabildos, con votación, usando tecnologías para hacer esto. 2. ¿Cómo es los recursos propios? ¿Cómo es los recursos propios? En recursos propios, el mecanismo de presupuestación es complejo. Construir un marco fiscal de mediano plazo es complejo, eso no es para todo el mundo. Entonces, el gran ejercicio, creo yo, la estructuración de proyectos es compleja, es difícil. Estructurar un acueducto toma 20 meses. Entonces, ¿yo cómo hago en esta participación para involucrar a la gente y que la gente pueda hacer veeduría y influenciar directamente presupuestalmente? Principalmente en priorización, priorizando. Y para priorizar, y este es un doble punto, no es simplemente yo quiero hacer A, B o Z. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para luchar contra la corrupción de la plata que baja en nación y de recursos propios, y reconocer que no todo el mundo es un manso cordero, porque cuando tenemos 90% de las licitaciones en vías terciarias con 3 oferentes o menos en el país, territoriales, pues tampoco podemos decir, no, eso es un tema de que los bogotanos, no, es un tema de la gente también. Tenemos ese problema en contratación grande, no es un tema chico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Cuando nos sentamos con la gente, franqueza en el marco fiscal, hay tanta plata, y la gente nos va orientando este proyecto, y unos más. Y si hay plata, se hacen los que siguen, y si hay menos plata, que puede pasar porque las cosas pasan en las economías, se postergan unos proyectos. Pero lo más importante para que esto funcione, porque más que el proceso también importa el resultado, es la estandarización de proyectos. Uno poder llegar a una comunidad y mostrarle un portafolio, en este caso, en el próximo COMPES, vamos a hacer 26 proyectos estandarizados con la más alta calidad de NP, mejores materiales, mejores diseños, términos de referencia estandarizados, pliegos estandarizados, para no acabar en oferentes únicos. Y de esa manera uno va diciendo, escoja de aquí, escoja de acá, escoja de acá, escoja de acá, escoja de acá, y no nos metemos en el tema de discrecionalidad y de complejidad técnica que son perfectos para la corrupción. Acá hay que de verdad hacer un esfuerzo y tampoco simplemente desentendernos del tema de corrupción. Les cuento, y un componente muy importante de la intervención fue el tema de datos. Hay una aplicación, muchos de ustedes probablemente no la conocen, se llama Mapa Regalías. En Mapa Regalías ustedes encuentran todos los proyectos de regalías, todos los contratos, todos los adendos, fotos de los proyectos. El actual sistema tiene dificultades, pero en el sistema anterior teníamos 8.500 casos de corrupción al año. Este año cerramos con 224 casos de corrupción, que es muy alto, pero es 40 veces menos de lo que teníamos antes. Y parte de eso es cuando uno pone la información y la pone a disposición a la ciudadanía, a los medios. Mírate, en auditorías visibles o auditorías ciudadanas, solo en regalías, se han recibido 103 denuncias sobre 103 proyectos.
que significan 1.8 billones de pesos de inversión, donde participaron 13.223 personas y que 75% de las investigaciones resultaron en algo, de gente que ayuda en lucha contra la corrupción, porque los datos están disponibles. Ahora, en todas estas reformas de paz, hay unas cosas que hacemos por paz y otras cosas que tienen sentido común y están ligadas a paz. La idea es que ese mapa regalías, volverlo mapa de inversiones. Todas las inversiones del Estado en este mismo esquema, en esa misma disponibilidad de la información, con todos los contratos publicados, todos los interventores, todo disponible para que todo el mundo haga desde control político hasta veeduría ciudadana sobre la totalidad global de la inversión del país. Señor Gaviria, le recuerdo que debe ir terminando. No, tiene todavía unos minutitos, bueno, pero vaya resumiendo. Listo. Entonces yo dividía esto acá para redondear y a lo mejor un poquitico más adelante. 1. Las nuevas instancias de participación tienen que ir en concordancia y aprender de los 25 años que hemos tenido de leyes de participación y que de una manera u otra los acuerdos de La Habana probablemente reflejan la frustración frente a lo que está funcionando hoy, y tenemos que tener cuidado en no crear tantas que después queden diluidas. Primer mensaje, porque lo que creemos tiene que funcionar mejor, tiene que tener poder real. 2, figuras de concertación presupuestal, como contratos plan que tenemos en Nariño, o que tenemos en el sur del Tolima, o que tenemos en el norte del Cauca, o en el Atrato Gran Darién, donde todo el mundo lleva la plata, la bolsa a la mesa y se concerta la inversión territorial que lleva el gobierno nacional y se hace transparente, son importantes. 3, no podemos negar que hay corrupción, ¿sí? De frente. Pero la manera como se lucha contra la corrupción no es solo creando más leyes, haciendo esto más complicado, es haciendo transparente y estandarizando. Proyectos estandarizados, bien hechos, con buenos pliegos, buenos términos, van a ayudar mucho en esa tarea. Y 4, que es lo que me gustó mucho, es, y con esto acabo, no es simplemente descentralizar y desentendernos. ¿Sí? Colombia tomó una decisión, la ley 9, en la 388, descentralizó el ordenamiento territorial. Descentralizó todo el todo. ¿Cuál es la evaluación de los POTs, PBOTs y OTs del país? No es muy alentadora. En un país como este, 60% de los instrumentos jurídicos de planeación territorial no prevén actividades agrícolas, ni pecuarias, ni forestales en el territorio. En un país tan rural como esto. Solo 3% de los POTs tienen en cuenta algún tipo de estrategia del desarrollo rural. Solo el 3% tiene en cuenta la gestión del riesgo. El 21% ni siquiera tiene georreferenciado el plano cartográfico. En algunos municipios, como copiaron de otro municipio, hay unos ríos que no existen en el municipio. Entonces, esto de participación no se puede entender como desentendernos del gobierno nacional, desentendernos de las gobernaciones. Tiene que ser trabajar unidos con la vocación de que juntos de verdad podemos hacer mucho más. Muchísimas gracias, doctor Gaviria. Y ahora vamos a darle la palabra a los panelistas. Yo les ruego que sean bastante breves, concisas las intervenciones, porque también yo lo que quisiera es que después pudiéramos también debatir, ya sea entre los que estamos aquí en el panel, y darle más participación, ya que tanto estamos hablando de participación, que el público también pueda hacer más preguntas que seguro enriquecerán el debate. Entonces le doy la palabra a Camilo Romero, gobernador de Nariño. Yo sugiero que estas primeras reflexiones no sean de 10 minutos, sino que sean de 5 minutos, estas primeras reflexiones, y ya va a haber tiempo de extendernos más seguramente con preguntas que nos hagan. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a Sergio Jaramillo por invitarme a este panel. Cordial saludo a todos. Yo vengo desde el sur, desde el departamento de Nariño, que ha tenido que ser protagonista de la guerra
en Colombia, protagonista tristemente de la guerra y ahora tiene toda la disposición para ser protagonista de la paz. Ayer en la mañana salía desde Barbacoas. Alguien con posibilidades de hacerlo tardó todo el día para poder llegar en la noche. Primero de Barbacoas, Tumaco, 7 horas, después Tumaco, Cali, Cali, Bogotá, para poder estar aquí con ustedes. Pero ese es el territorio, allá está el conflicto, allá debe estar la paz. Soy hijo de la guerra de Colombia. Mi padre desmovilizado del M-19. Esa es la historia que nos ha acompañado a esta generación. Y hoy me inquieta cómo nuestro país no ha podido encauzar el propósito común de la paz. Si algo hoy me inquieta, es cómo no hemos podido identificarnos todos en un propósito superior, en un propósito común, el de la paz. Acompañaba a Angelino Garzón en un evento el viernes y llegando al recinto, 10 personas fuera, con carteles ya diciendo no al plebiscito, no a la paz. ¿Cómo no fuimos capaces de construir la paz como nuestro mayor propósito nacional? Es algo que me inquieta y estoy seguro le inquieta todavía más al mundo que no tiene este contexto nuestro. Pero esa es la realidad que hoy tenemos. Parte del posacuerdo, parte del posconflicto será de inmediato empezar a pensar cuál va a ser nuestro propósito de nación, cuál va a ser nuestro propósito común. Algo tendrá que juntarnos, tal vez la educación, tal vez el ambiente, pero en algo debemos confluir todos y todas más allá de la polarización política que se le ha dado a la paz. Yo he sentido, y no soy el más autorizado después de vivir 14 años en el centro, en Bogotá, después de ser el senador más joven de Colombia, ahora retornar al territorio, pero he sentido una planeación muy positiva que podemos valorar frente al proceso de paz, una valoración al proceso. Estos más de 5 años de cómo se ha llevado a cabo el proceso. Pero creo que aquí subyace en el fondo un tema que está pendiente, que es el de la legitimidad y el de la participación ciudadana, que es el tema que nos podemos referir ahora. Pero lo cierto es que no veo el mismo énfasis frente a la planeación del posconflicto, del posacuerdo. Si algo debemos empezar a hacer es que tengamos un discurso unificado, al menos desde el gobierno, para que luego haya un discurso unificado de Estado, de nación, de país. A nosotros no nos interesa en las regiones la visita de ministros que van con una oferta institucional alejada del propósito nacional, alejada del propósito de país. Digo, en este momento, del de la paz. Claro, nos interesa de acuerdo a cada sector. Y aquí va algo fundamental. Es que nosotros preferimos que el enfoque no sea sectorial, no sea de cada ministerio, no sea de cada institución, de cada dependencia, de cada entidad, que cree que puede hacer algo. Necesitamos nosotros una articulación primero del gobierno y saber que esa articulación del gobierno es la que puede llegar con nosotros a hacer una causa común, un trabajo común. Sí, hay que hablar de descentralización, estoy de acuerdo, es importante, es necesaria. Y eso significa no solo hablar de democracia, es creerse la democracia. Y creerse la democracia es creer que el otro, los otros, las otras, también son capaces, también pueden. No en un sentido de rivalidad, de periferia y centro, en un sentido de complementariedad, diría yo. Así es que, para mí, es inquietante cómo se ha planteado este plan de desarrollo y agradezco esa visión que el equipo de planeación nacional le ha dado al plan de desarrollo. Cerrar las brechas, es el corazón. Y yo creo que allí está mucho de la construcción de la paz en este país. Cerrar esas brechas, esa vía Junín-Barbacoas que lleva tantos años que no se ha podido construir y que nosotros empezamos a hacer reuniones bimensuales, públicas, para que absolutamente todo se conozca. Cuáles son los contratistas, qué está fallando, con la ciudadanía, con el movimiento social, que es el de las piernas cruzadas de las mujeres barbacoanas, que dieron a conocer ese flagelo al país. Así es que nosotros estamos de acuerdo con ese concepto de cerrar las brechas, pero nos inquieta cómo, desde la dispersión del propio gobierno, se llega con oferta institucional sin tener la claridad de lo que significa cerrar las brechas. Recibir al funcionario del Ministerio de Educación, que lo hace con buena voluntad, lo hace bien, pero falta una articulación. Y nos plantea a nosotros, señor gobernador, ¿cuánto puede poner usted para cubrir el 30% de infraestructura educativa? Nosotros en el país ponemos el 70%. Y eso lo dice en Nariño, en Putumayo, en Arauca, y también lo dice en Valle y en Antioquia. ¿Dónde se van a quedar los colegios y la infraestructura educativa?
Pues donde los departamentos tengan la posibilidad de tener ese 30% para cubrir esa oferta institucional y tener infraestructura educativa. Allí no está siendo coherente el mensaje de cerrar las brechas del gobierno, porque allí sí está el punto, pero necesitamos una articulación desde el gobierno. Paz territorial, creo que está definido en su concepto, creo que está claro lo que buscamos con paz territorial. Ahora tendríamos que aterrizarlo en la práctica. Es más democracia, es mejor democracia, es mucho de imaginación. Leía un documento de Sergio Jaramillo que me impactó por ese reto que nos hace a todos, de sobrepasar lo que tenemos, porque la paz requiere un nuevo momento para la patria. Vamos terminando, señor gobernador. Vale, termino en 2 minutos. Desde Nariño nosotros entonces hemos venido aquí, no como el último rincón olvidado de la patria, no como los que somos pobres y vivimos lejos a quejarnos del conflicto. Queremos aportar. Ahora el país tendrá que reconocer que desde Nariño estiramos la mano no solo para pedir, sino también para aportar. Y en ese sentido hemos avanzado ya. Hemos lanzado, frente a la primera conferencia que aquí se dio, de nuestro amigo el Banco Mundial, hoy podemos decirle al país, somos el primer gobierno abierto en Colombia. Eso no solo es decirlo, es hacerlo, es tener unos estándares internacionales. Nosotros empezamos una primera fase de gobierno abierto publicando la declaración de bienes, la declaración de renta, la declaración juramentada de los 40 funcionarios de primer nivel de la gobernación del departamento. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo llegan los funcionarios. Es decir, necesitamos no solo hablar de una lucha contra la corrupción, necesitamos demostrar que estamos comprometidos en esa lucha contra la corrupción. ¿Por qué en el país, mientras en Nariño estamos dando esa discusión, en el país acá, me contaba la representante Angélica Lozano, se ha caído en la ley de transparencia la posibilidad que todos conozcamos la declaración de bienes de los funcionarios del Estado? Es algo elemental. No me pueden decir que es un tema de inseguridad, si lo podemos hacer en Nariño, donde solo el gobernador tiene escoltas, donde un funcionario, un secretario de gobierno tiene una escolta. 38 más lo hicieron. No puede ser la excusa de la inseguridad en este país lo que nos lleve a no demostrar lo que tenemos. Bueno, muy interesante la intervención, segurísimo, señor gobernador. Va a haber tiempo porque estoy convencido de que un va a minuto haber más. preguntas. Solo bueno, el público, parte del público quiere que termine la reflexión, pero le ruego brevedad porque si no aquí el alto comisionado me tira las orejas luego. Bueno, entonces necesitamos, digo, empezar a demostrar que en la práctica se empieza a construir y a hacer la paz. Y eso no solo es gobierno en línea, no solo son datos en línea, es una disposición de voluntad política, y tengo que reconocerlo, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, la tiene, y sé que muchos funcionarios, como el director de Planeación, como el ministro del Interior, y varios tienen esa posibilidad. En el tema de descentralización, nosotros creemos que es muy importante, al menos avanzar hacia las regiones administrativas de planificación. Ya se dio la primera, ¿cuál? La del centro del país. Tengo que darle la noticia que la segunda será la del Pacífico. Nos vamos a juntar Chocó, Valle, Cauca y Nariño, después de un proceso desde el 2010, no es nuevo, pero lo vamos a consolidar. Ahora tenemos esa ley de ordenamiento territorial. Y lo básico y fundamental son las acciones. Es decir, el reto institucional que hace parte de este panel, y después ojalá tenga el chance en una segunda vuelta de hacerlo mucho más concreto, parte de la confianza. La ciudadanía necesita encontrar gobiernos que estén con la gente. Nosotros estamos construyendo este plan de desarrollo con la ciudadanía, el que hoy entregamos el borrador en todo el país, con la gente. Más de 30.000 personas harán posible esa participación. Si ganamos confianza, ese es el reto institucional superior que nosotros tenemos. Y el de la demostración, por supuesto, está por encima de todos. Así que termino diciéndoles, yo fui hijo de la paz, pero me la juego toda y estoy seguro que el país deberá encontrar ese propósito común para que mi hija Guadalupe, de casi 4 años, sea hija de la paz en Colombia. Muy bien, compañero, muy poco tiempo. Tiene la palabra Delcy Sasa, alcaldesa de Río Blanco, Tolima. Le ruego también, como al gobernador, concisión, 5 minutos. Estoy convencido que después podremos explayarnos con las preguntas del público. Un buen día para todos. Gracias, doctor Jaramillo, por esta oportunidad que le ofrece a mi Río Blanco querido. Y pues comparto gran parte de la problemática de nuestro amigo gobernador. También todos los años de vida que me ha regalado el Creador los he vivido en un territorio lleno de necesidades,
de dificultades y en medio de la guerra. Pero hemos subsistido y hoy ese territorio, como la mayoría de los territorios de Colombia, están en la expectativa frente a lo que pueda generar para mejorar nuestras condiciones este proceso de paz. Pues el debate es grande, es inmenso, las inquietudes a favor y en contra, los discursos a favor y en contra del proceso de paz tienen sus pros, tienen sus verdades, tienen sus intereses, pero aparte de ello, nosotros necesitamos la paz y yo creo que el país perdería más si echa atrás en ese proceso de paz y asumo la responsabilidad desde el sitio en el que me encuentro. En el tema de la participación comunitaria para este territorio, pues que casi no es escuchado, un territorio en el que nos falta educación. Yo creo que el tema participativo debe ir de la mano de la educación. Es un municipio de 26.000 habitantes de una zona rural que en su mayoría nuestros campesinos y agricultores no superan el quinto primaria, pero ahí nos hemos mantenido y a lo largo del nacimiento de las FARC en mi territorio pues también hemos generado dinamismo económico, también hemos generado profesionales que hoy están al servicio del país y que tenemos el derecho también de que ellos sean escuchados y escuchados en la problemática, en problemáticas que generan, como le decía el señor presidente en su visita a nuestro municipio, esos aportes que algunas veces se hacen para la guerra, hoy han significado paz en mi territorio. Y esa es la participación que necesitamos y que desde el territorio empezamos a creer, empezamos a apostarle a la construcción con la comunidad, a la interacción con la comunidad, y aquí difiero en parte, con todo respeto, con el doctor en planeación difiero mucho, realmente difiero mucho, y ese sentir que tengo desde mi territorio, y si se está planteando desde este terreno realizar el proceso de planificación estandarizada, pues me encuentro aquí en desventaja, porque los procesos no pueden ser estandarizados en un país donde tenemos montaña, donde tenemos cordillera, donde tenemos tantas diferencias ideológicas, políticas, donde tenemos tantas diferencias que un proceso estándar nos deja quizás por fuera de lo que aquí Bogotá planifica en este territorio. Y he revisado todo lo que hasta ahora se ha dimensionado en el tema de paz y mis campesinos y mis agricultores, cuando llegue a Río Blanco, lo que primero me van a preguntar en ese proceso de concertación con ellos es ¿y qué nos mandan de Bogotá para la paz? Porque así nos han enseñado, porque la mayoría de las cosas nos las colocan de aquí para allá. Y les digo que desde el ente administrativo y desde el tema es difícil administrar en medio de tanta dificultad. No solamente me refiero al tema de los 60 comités que hay que crear en un municipio con 6 secretarías, a las que nos toca hacer de todo, sino también, aparte de eso, todos los entes de control, a quienes les doy las gracias porque deben velar porque los recursos escasos o muchos que lleguen a nuestro territorio se incluyan y se inviertan como se deben invertir y que hagan su tarea, pero no es posible que en este país un municipio tenga que presentar más de 1000 informes al año. Yo me pregunto, ¿a qué horas los hacemos? Pues los hacemos. ¿Y a qué hora los revisa el gobierno nacional? Si no es solamente el municipio de Río Blanco. Entonces, en ese tema de estandarizar y de revisar esa metodología que el gobierno nacional impone a nuestros territorios, pues nos vemos en la disyuntiva de si trabajamos, con qué trabajamos o en qué momento respondemos. Esa es la realidad que tenemos en los territorios. Pero en fin, la apuesta está por la paz y desde el territorio nosotros estamos apostando y aportando. Aportes que quizás no habían llegado al territorio y que con la ayuda de mucha cooperación internacional, del tema también del contrato Plan del Sur del Tolima, que ha generado metas claras, procesos mucho más desentrabados para invertir el recurso, han generado esa dinámica de invertir directamente con la comunidad. También en Río Blanco se han empezado a transferir los recursos desde el municipio y desde las entidades quizás que con más confianza han llegado a invertir al país, directamente a que las juntas de acción comunal digan cuál es la necesidad y ejecuten los recursos que les llegan. Ese es el más sencillo
esquema de transparencia en la contratación estatal. No nos lo inventemos, ahí está. Entréguenle los recursos a la comunidad o entreguémosle los recursos a la comunidad que ahí están para que ellos también apalanquen, porque estoy preocupada, estábamos preocupados cuando realizábamos la tarea y le estamos realizando en el municipio también la tarea de empezar a distribuir las necesidades, a priorizar las necesidades para nuestro plan de gobierno. Y entonces nos encontrábamos en toda la comunidad del municipio, sector por sector, área por área, y empezaba a decirles: esto es lo que tenemos, porque estamos socializando el recurso que tenemos en nuestro municipio para que la comunidad lo conozca. Cuando su padre le dice a su hijo, son 5 pesos lo que tengo para el mercado, entonces el hijo sabe que vamos a comer poco, porque es lo que hay, pero también va a ahorrar y va a cuidar de que eso alcance para la semana. Eso estamos haciendo fácilmente en el municipio, decirle a la comunidad con un diálogo social, son 5 pesos los que tenemos para invertir y venga, sentémonos, prioricemos. Y me dice la comunidad: bueno, alcaldesa, ahí deje un espacio para el recurso que va a llegar de posconflicto. Esa es la expectativa que estamos generando en el país. Esa es una realidad en la que nosotros tenemos que empezar a decir, y estoy de acuerdo en eso, un solo diálogo en el tema de paz, y un solo diálogo que llegue y trascienda al territorio. Con dificultad nos toca, porque ¿cómo vamos a generar ese diálogo y esa participación si es que el proceso de paz no puede mantenerse más en el noticiero y no puede mantenerse más en el canal institucional? Debe ir al territorio, porque es que en mi municipio tengo 30 veredas sin electrificación, sin la posibilidad de un televisor para que hoy estén ahí pendientes de lo que aquí está pasando, sin electrificación para escuchar la radio y poder pensar si están o no de acuerdo con lo que hoy aquí debatimos. Esa es la inclusión que necesitamos del territorio, que nos escuchen y escuchar de aquí qué se planifica para que allá se pueda llevar a feliz término. Esa es la participación y la inclusión que desde el territorio tenemos que empezar en la construcción de paz. Muchas gracias, alcaldesa. Francisco Gutiérrez, de la Universidad Nacional. Gracias, perfecto. No, ante todo tengo que agradecer al alto comisionado y a su oficina por la amable invitación a estar aquí y a pensar un problema que es absolutamente central. A ninguno de ustedes se les oculta, que estamos en un momento bastante crítico, con una cantidad de esperanzas y de riesgos muy alto, y con un gran abismo entre capacidades, incluyendo entre ellas las capacidades cognitivas, y por otra parte demandas y problemas. Y por consiguiente eventos como estos, en donde se plantean ideas para enriquecer ese concepto básico de paz territorial y para entender cómo se va a construir una participación que genere círculos virtuosos desde el territorio, es fundamental. Entonces yo quiero ofrecer simplemente en estos 5 minuticos, por favor empieza a cronometrar desde ya, quiero ofrecer en estos 5 minuticos algunas ideas, algunas intuiciones básicas para alimentar esa discusión. En primer lugar, no creo que el problema de la paz territorial se pueda ver como una tensión entre centralización y descentralización, y yo propongo que nos quitemos ese formato mental, porque exactamente como decía el director de planeación, una descentralización sin músculo regulatorio del Estado genera las capturas del Estado que vimos a finales de la década de los 90 o principios del 2000, y por otra parte las prácticas centralistas habituales, etcétera, generan todos estos problemas de los cuales estaba hablando muy bien la alcaldesa. El problema más bien es cómo poner el músculo regulatorio del Estado al servicio de la participación en el territorio, digamos, cómo generar esas interfaces y esas interacciones a partir de información, a partir de agencias del Estado, a partir de capacidades. En segundo lugar, y esto lo han dicho varios, aquí estoy recogiendo varios, lo dijo el primer expositor, el doctor Rao, tenemos que entender muy bien de dónde partimos. Colombia tiene una tradición participativa o participacionista larguísima, la Constitución del 91 se suponía que lo era, muchas de esas experiencias han sido negativas. A mí Planeación Nacional me encargó hacer de hecho, un análisis del impacto
de los diseños participativos sobre las políticas contra la pobreza en 1998, y mi conclusión fue no tuvieron ningún impacto, ninguno. Hice un ejercicio cuantitativo ahí detallado, y la razón era muy sencilla: había muchos canales para participar, prácticamente ninguno para decidir. Y yo veo mucho de eso, francamente, en la ley 1448, que tiene muchísimas cosas positivas. No quiero botarle piedras a una casita de cristal que finalmente es bonita, que hay que proteger, pero tiene mucho de eso. Un asunto esencial para salir de ese participacionismo vacuo, que además le impone al Estado un estrés prohibitivo, es construir diseños sencillos en donde sea claro cuál es el resultado en términos de decisión. ¿Cuál es el bendito resultado en términos de decisión? Eso es absolutamente esencial. Un tercer tema que es simple pero es fundamental es la provisión universal de la seguridad del territorio. Nosotros venimos de territorios muy traumatizados, con problemas muy violentos, todavía están asesinando líderes sociales, tengo que decirlo. Yo acabo de terminar una base de datos sobre asesinato de líderes rurales y todavía es un fenómeno más o menos profuso. Yo creo que es el momento, sin hostilidad, sin pugnacidad, pero con toda la fuerza del caso, para ponerse el problema, que finalmente el Estado puede hacerlo en condiciones de paz, de universalizar la provisión de la seguridad en el territorio. Un aspecto aquí que obviamente ya es mucho menos dramático que el de los homicidios de líderes sociales, etcétera, pero que es fundamental, es la interfaz entre organizaciones sociales y las agencias armadas del Estado. Mire, yo acabo de terminar un diálogo académico con unos colegas en Estados Unidos. Las relaciones entre los sindicatos y la policía en Estados Unidos es malísima, es horrorosa, no tiene nada bonito, pero se sientan regularmente todos los malditos meses a hablar, tienen una interfaz clara, saben con quién dialogar si hay una emergencia. Imagínense la cantidad de emergencias que pueden surgir en medio de este propósito, de este proceso, perdón. Entonces es fundamental crear mecanismos de interacción entre esas organizaciones sociales que finalmente son los protagonistas de la participación y distintas agencias del Estado claves, entre otras cosas, los proveedores de la seguridad. Un quinto punto es el de la información, que lo tocaban todos y que es absolutamente central. En eso Colombia está muy atrás. Yo aplaudo que existan iniciativas positivas, etcétera, etcétera, pero el conjunto, digamos, de la capacidad de información, no solo de transparencia, sino simplemente de asimilación. Esos 1000 informes anuales que usted presenta, alcaldesa, no se preocupa, no los lee nadie, eso sí lo sé absolutamente. Entonces lo que necesitamos es, una vez más, y en eso estoy de acuerdo, simplificación de los sistemas de información, una gran simplificación de los sistemas de información, y por otra parte, perfectamente se podría hacer una iniciativa con la que de hecho ganaría el propio Estado, porque hay problemas de acción colectiva dentro de las propias agencias del Estado, una iniciativa dentro de las agencias del Estado, por ejemplo, por una orden ejecutiva, etcétera, de qué puedo publicar yo más y mejor. Y creo que eso es absolutamente central. Y el último tema o la última intuición que quisiera lanzar es el de la iniciativa territorial y la capacidad regulatoria del Estado central. Porque obviamente, como lo han dicho varios aquí, por una parte, o sea, tanto el Estado central como los territorios son parte del problema y son parte de la solución. En muchas unidades territoriales nosotros nos encontramos con capturas del Estado y nos encontramos todavía hoy con capturas del Estado masivas con resultados desastrosos para la población. En otros nos encontramos con iniciativas participativas fantásticas, etcétera, etcétera. En algunas experiencias de paz en el mundo han logrado solucionar eso de una manera bastante positiva. Por ejemplo, en Serbia tuvieron masivamente, en Centroamérica un poquito menos, una iniciativa que llamaba Peace Conditionality,
que quería decir autonomías condicionadas a el cumplimiento de determinados indicadores de participación, de lucha contra la comunidad y de objetivos, ¿sí? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Es que dijiste lucha contra la comunidad. Bueno, de pronto en serbio pudo haber sido contra… No, sí, perfecto, lucha contra la corrupción, gracias por la… Y esas iniciativas de condicionalidad para la paz iban unidas a la identificación del fortalecimiento de agencias del Estado absolutamente fundamentales que podían acompañar a las localidades. Permítanme hacer una pequeña observación de propaganda académica que considero central. Nosotros venimos estudiando en el observatorio el tema de los impuestos sobre la tierra, que en Colombia están municipalizados, y esa municipalización ha sido en general para los municipios pequeños y débiles catastróficos porque no tienen el músculo burocrático para capturar el impuesto, y uno podría demostrar que hay un detrimento patrimonial enorme en términos del impuesto sobre la tierra contra el Estado colombiano, y por supuesto eso perjudica en materia grave a la población, al Estado y a las municipalidades. Entonces creo que es fundamental identificar 2, 3, 4 agencias fundamentales que acompañen a las localidades, sobre todo aquellas localidades débiles, etcétera, etcétera, a cumplir algunos objetivos centrales que, entre otras cosas, podrían redundar en tener la base financiera para todas estas demandas que está generando el proceso de paz. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz. Bueno, muchas gracias. Gracias a la oficina del comisionado y al comisionado por haberme hecho esta invitación a este evento tan importante en este momento en que ojalá nos acerquemos de verdad a cerrar el conflicto, al menos con las FARC. Bueno, yo quisiera, pues ya muchos han dicho algunas de las cosas que quería señalar, y voy tal vez como a centrarme en 3 asuntos que quisiera recalcar y que tiene que ver con lo que se ha venido comentando acá. El primero de ellos es que, pues coincido con lo que acaba de decir Francisco, que no es, digamos, no es como tratar de hacer no arrancar como de esta dicotomía entre el centro y la periferia y como enfrentar esos dos mundos, pero lo que sí creemos en la Fundación es que sí es absolutamente necesario, y me lo confirma todo lo que se ha venido diciendo en este panel, es absolutamente necesario que hagamos una revisión de nuestro modelo de descentralización. Eso es un tema que está pendiente. Es clarísima que el modelo de descentralización que muchos abrazamos con mucha esperanza en los años desde la elección popular de alcaldes en adelante, ese modelo de descentralización como se ha desarrollado en el país al final es una gran fuente de inequidades regionales. Entonces sí creemos que ahí hay una tarea que hay que hacer de manera sistemática, no a parches y con cosas que se dicen aquí y allá de qué es lo que hay que hacerle una repensada a ese modelo y de cómo ha sido su evolución. Por ejemplo, nos parece muy importante pensarse todo este tema de cómo se han ido descentralizando competencias a territorios que no tienen los recursos para hacerlo. La ley de víctimas lo hizo así, pero vámonos a otros temas como por ejemplo el tema de seguridad. En Colombia, un municipio de categoría 6 cuenta en promedio con 60 millones de pesos al año para ejecutar su plan integral de convivencia y seguridad. Realmente eso es una grosería para municipios que tienen unos problemas que enfrentar, unas situaciones de seguridad y convivencia muy complejas. Entonces, como lo decía el director de planeación, me parece, digamos, una observación muy buena, que es, a ver, lo digo bien,
no descentralizar y desentendernos, sino de verdad, bueno, cuáles son esas competencias que se le están transfiriendo a los municipios. Nosotros pensaríamos que en algunas ocasiones incluso, y esto lo digo nosotros porque muchas de estas reflexiones hacen parte de un trabajo que llevamos 2 años haciendo con el Ministerio del Interior y la Fundación Paz y Reconciliación, en donde hemos recorrido digamos muchos municipios de este país que han estado atrapados en ciclos de violencia. Ya digamos en los últimos 2 años hemos ido a 80 de ellos, de estos municipios, y lo que uno ve es digamos una descripción muy cercana a lo que la alcaldesa nos estaba refiriendo ahora. Ahora, esto me lleva como al segundo punto, y es el punto de las capacidades locales. Creo que Francisco tocó algo de este tema, y hay que repensarse toda esta cosa de las capacidades locales. Las pensamos desde la nación como si fuera un problema técnico, de asistencia técnica. Nosotros tenemos el convencimiento que lo que se requiere es acompañamiento. ¿Cómo se van a desarrollar esas capacidades? Miren, los consejos municipales en este país tienen unas funciones importantísimas, las refirió, de algo de esto se refirió el director de planeación, y ese es el tema del uso del suelo, la definición sobre el uso del suelo. Bueno, en esos consejos tenemos que ponerle atención a los consejos municipales en este país, tenemos que ponerle atención. Bueno, la otra anotación que quería hacer, y creo que es así, nadie la ha mencionado y me llama la atención, es que tenemos que preguntarnos por el papel. O sea, esto no es un tema técnico, es un tema político, y tenemos que preguntarnos por el papel de los partidos políticos en lo local. ¿Cómo está? O sea, desde el centro tenemos siempre la visión de que esos son unos señores por allá medio corruptos, no es así, no es así. Eso es una visión generalizada que tenemos aquí en Bogotá, desgraciadamente. Realmente tenemos que incorporar a los partidos políticos en esta discusión. Tenemos que, ¿cómo vamos a movilizar a la gente si no movilizamos a los partidos políticos? ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos si no podemos hacer acuerdos de espaldas a los partidos políticos? Los partidos políticos en lo local tienen que tener un decir en esto. ¿Cómo vamos a construir acuerdos con los actores políticos en el territorio por encima de nuestros estigmas? ¿Qué vamos a hacer? Eso lo tenemos que incorporar en esta lógica. El otro tema que quería plantear antes de terminar es en este estudio que les mencionaba, y esto va un poco en contra de la idea que planteaba el director de planeación al final, esta invitación como a esta visión de nación y todos juntos vamos a construir esta nación. Pues bueno, en los territorios realmente esta noción de paz territorial se interpreta más como una vida para reducir la interferencia de la nación en los territorios, para que la nación responda a las deudas que hay en el territorio, pero en clave de autonomía total. ¿Ok? Entonces, nosotros sí creemos que se requiere de manera urgente incentivar una idea alrededor de la paz territorial, que es una idea de unidad nacional y no de desintegración nacional y de mayor autonomía a las regiones. Y quiero cerrar ahorita con algo que dijo Rafael Pardo al principio de este evento, y que me recuerda mis años cuando empecé a trabajar como contratista del PNR. No parece, pero sí es así. Resulta que él hizo una estadística que a mí me ha llamado la atención. No sé cuál es la fiabilidad de esa estadística, o sea, qué tan representativo es, pero él dijo: el 70% de los entrevistados que he hecho alrededor del PNR lo que recuerdan es los mecanismos de participación.
que se crearon en el marco del PNR. Se llamaban en su entonces los consejos de rehabilitación. Hice muchos informes, era escribana en ese momento, hice muchos informes sobre esos consejos de rehabilitación. Realmente me parece muy importante la observación del ministro del posconflicto y me sorprende porque cuando uno ve el plan de respuesta inmediata, pues uno diría, hombre, debería haber unos recursos para esto que no cuesta tanto, pero que es absolutamente crítico, y es de cómo agilizar mecanismos de participación y de cómo finalmente llegar a eso de lo que nos habla tanto John Paul Lederach, de crear esa confianza que es al final del día la goma con la cual se va a reconstruir este país. Entonces, yo estaría pensando, y aquí a mis amigos del Ministerio del Posconflicto les estaría sugiriendo que deberíamos pensar en cuáles son esos mecanismos de participación que no y ojalá no sean duplicando más mecanismos. Vamos a meter en el tema de la duplicación y superposición porque es real, pero cuáles son esos mecanismos que podemos activar ya, mientras reconstruimos el INCODER, mientras hacemos todas esas cosas institucionales, pero que tenemos que empezar a construir confianza en los territorios, y eso es a través de cambiar los términos de cómo nos relacionamos. No tantas listas de mercado y de cuántos acueductos y de cuál, sino cómo vamos a relacionarnos de manera distinta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Diego Bautista, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Gracias. En nombre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, les renovamos nuevamente su agradecimiento por estar aquí. Hoy yo estoy haciendo un poco de anfitrión también de este evento con todo el equipo de la oficina. Agradecer especialmente a la gente que viene del territorio. Hay muchos procesos acá que han venido trabajando con nosotros desde hace año y medio, en un intercambio que no solamente ha sido para hacer pedagogía de los acuerdos, sino para incorporar preocupaciones y para incorporar también una serie de aprendizajes importantes que hay que retomar desde el territorio. Aquí hay el peor error que puede cometer el gobierno a la hora de promover esta implementación de los acuerdos es desconocer que hay un aporte enorme. En Nariño tenemos muchas experiencias que tienen que ver con presupuesto, planeación participativa. En el Tolima también tenemos unos ejercicios de comunidades agropecuarias que han discutido sus problemáticas para apostarle a unos desarrollos rurales comunitarios, y hay una serie de elementos en todo el territorio nacional que van a ser valiosos a la hora de implementar estos acuerdos. Yo quería señalar solamente algunos de los puntos, algunos los han mencionado, como decía María Victoria, todos acá. Tal vez empezando por algo que el Alto Comisionado para la Paz menciona con mucho ahínco, y creo que es una manera de reflexionar sobre cómo tendremos que implementar estos acuerdos y cómo iniciar este ejercicio de construcción de paz. Y es cómo aprovechamos esta oportunidad que viene con los acuerdos de La Habana para hacer las cosas de manera distinta y para hacer las cosas de manera mejor. Creo que hay que hacer esa reflexión profunda de cualquier posición que nos encontremos, más allá de los acuerdos de La Habana y los textos de los programas, planes que vienen ahí. Tenemos que hacer esa reflexión reconociendo desde luego que hay mucha construcción detrás, pero mirando desde qué puntos de nuestras actividades podemos realmente hacer unos cambios que nos permitan aprovechar esta oportunidad. Voy a empezar por un tema que se planteaba desde la conferencia inicial, que tiene que ver con el tema de las capacidades, que María Victoria también lo señalaba ahora. Creo que va a ser necesario un programa de capacidades especiales en estos momentos en que viene la implementación de los acuerdos de la construcción de paz. No las capacidades tradicionales de cómo hacer un presupuesto, de cómo hacer un ejercicio de planeación, de cómo construir una visión, sino unas capacidades nuevas que se van a requerir en los territorios para la construcción de paz. Unas capacidades que los expertos llaman capacidades blandas. Unas capacidades para ese diálogo que hoy se ha planteado aquí de manera insistente, un diálogo informado. Unas capacidades que además tienen que definirse no en un programa desde Bogotá, sino que tienen que definirse en el territorio. Muchas veces señalamos como si, el tema de las capacidades territoriales como si los únicos que tuvieran que
tener este tributo de las capacidades territoriales fueran las regiones, cuando es precisamente el nivel central el primero que requiere nuevas capacidades para entenderse con el territorio. La misma casi que etiqueta de una reunión entre un funcionario del nivel central y un funcionario del territorio creo que tiene que modificarse. Tenemos mucho que aprender, pero tenemos también que poder tener un diálogo informado en los territorios, y para eso necesitamos capacidades en las instituciones nuestras de unas lecturas adecuadas del territorio que hoy no las tenemos. Hay muchos avances, hay muchas iniciativas sectoriales de tener unos mapas, pero no tenemos una capacidad de tener una lectura adecuada del territorio. Cuando vayamos a implementar los acuerdos, no vamos a ir con un manual operativo debajo del brazo y llegar al día siguiente como si el territorio fuera una extensa sabana en blanco, o como si fueran una colonización al oeste americano. No, en el territorio están pasando cosas, y están pasando cosas hace rato, y están pasando cosas en este momento. Cuando vayamos a implementar los acuerdos vamos a tener unas conflictividades complejas en muchos de los territorios. En el norte del Cauca vamos a tener unas problemáticas sobre el uso de la tierra, unas conflictividades entre los campesinos, los afrocolombianos, los indígenas. En el Putumayo vamos a tener conflictividades por una asignación del recurso mineroenergético frente a las posturas que tienen las comunidades frente a esto. En Arauca lo mismo. En el sur del Tolima vamos a tener unas necesidades para servicios básicos y para sus necesidades básicas que no se compadecen con los bienes públicos que hay en el territorio. De manera pues que dentro de las capacidades que tendrá que tener este ejercicio de construcción de paz será esa, la de poder tener una adecuada lectura del territorio. Y los acuerdos van a tener una implementación distinta según sea en cada territorio. No va a ser lo mismo una implementación en un departamento como el Caquetá, donde hay una reserva ambiental fuerte, o en el sur del Tolima, donde hay una vocación agrícola fuerte sin una reserva ambiental. Vamos a tener territorios que son como casi piezas en las que confluyen distintos ingredientes, unos territorios que desde luego tendrán concentración de las FARC, unos territorios que tendrán cultivos ilícitos, otros territorios que tendrán unas zonas ambientales que proteger, otros territorios que ya tienen unos conflictos étnicos por el uso de la tierra. Entonces ahí tendremos, antes de ir con un manual operativo, que poder haber llegado con una información lo suficientemente rica para poder establecer un diálogo mucho más enriquecedor para hacer un proceso de participación mucho más inteligente. Las capacidades también pasan por incorporar nuevos elementos. Si estamos hablando de diálogo, tenemos que empezar a hablar de las capacidades para la transformación de conflictos. Hemos dicho mucho que este no solo no es el fin del conflicto, no, es el fin del conflicto armado, pero hay una conflictividad grandísima en el territorio, y probablemente la implementación de los acuerdos se enfrente a un escenario de mayor visibilidad de movimientos sociales, lo decía Humberto de la Calle esta mañana. Y ahí habrá que tener unas capacidades especiales para tramitar el diálogo. Por eso el gobierno ha venido también y ha iniciado un proceso que tiene que consolidarse de cómo poder ejercer y generar capacidades para poder hacer estos diálogos de conflictividad en el territorio. Esto no puede terminar o en un SMAT, cuando no se puede hacer nada, o en una negociación de un ministro que va y entrega hasta la manga de la camisa en un pacto que no se puede cumplir y que vuelve a generar una nueva conflictividad. Aquí necesitamos realmente minimizar, prevenir y poder hacer unos procesos de diálogo mucho más inteligentes, pero para eso necesitamos capacidades que no tenemos, que tenemos que incorporar, aparte de las capacidades tradicionales que estamos acostumbrados a realizar. Y refiriéndome un poco a lo institucional, vamos a tener unos territorios en los cuales necesariamente vamos a tener que hacer una implementación con mayor énfasis de los acuerdos de paz. Y esos territorios seguramente serán subconjuntos de municipios que tienen unas brechas mucho más distantes que otros municipios del país, y aquí se va a requerir una institucionalidad especial. Lo que hemos aprendido desde el Plan Nacional de Rehabilitación, en lo que hemos venido estudiando, hasta el Plan Nacional de Consolidación, pasando por lo que se ha hecho recientemente con el Fondo de Adaptación y Colombia Humanitaria, es que necesitamos poder reconstruir esa institucionalidad y necesitamos poder, lo que han señalado hoy en toda la mañana, poder construir el Estado desde los territorios y no llevar el Estado hacia los territorios. Eso va a requerir de un régimen especial. Hemos aprendido que se requiere una institucionalidad especial. No se trata de generar espacios participativos
donde los administradores públicos regresen a Bogotá a pasar el sombrero casi en posición humillante para ver si la ministra de Educación o el ministro de Educación o la ministra de Salud le colabora con lo que hay que hacer en los territorios. Hay unos incentivos perversos en la administración pública, las metas para los ministros son más fácil cumplirlas en los lugares del territorio donde es más fácil. Para mí es mucho más fácil cumplir el 80% en Armenia que cumplir un 80% si me voy a Tame o me voy a Paujil en Caquetá. Entonces hay una serie de elementos de incentivos que tenemos que aterrizar dentro de este conjunto de la institucionalidad. El otro elemento para señalar de cambios que tenemos que hacer y cambios que no pueden quedar simplemente en la retórica. Este año, el 2016, trae unos escenarios de cambio importantes. El presidente de la República va a tener unas facultades especiales en el segundo semestre para cambiar y transformar la administración pública. Se abre una ventana de oportunidad de 6 meses en el Congreso de la República para hacer las reformas constitucionales y las reformas a los marcos legales que sean necesarias para la implementación de los acuerdos. Y hay un artículo que salió del Congreso de la senadora Claudia López donde se garantiza también de alguna manera que los recursos se trasladen para darle prioridades a la implementación de los acuerdos. Decir que otro elemento importante dentro de las transformaciones institucionales es cambiar, y ya lo decía el director de planeación, ese sesgo sectorial. Hoy la región, desde la planeación, desde la asignación del presupuesto, es un residuo de las políticas sectoriales. Cuando queremos saber cuáles son las inversiones de Buenaventura, lo que hacemos es recoger de cada parte de cada sector y decir que esa es la estrategia de Buenaventura. Tenemos que transformar esto hacia una unidad del territorio y se ve en muchos temas como los mapas que tiene el Ministerio de Agricultura, que tienen unas zonas en el territorio, los mapas del Ministerio de Medio Ambiente que tienen otras zonas y los mapas del Ministerio de Agricultura que tienen la vocación productiva en otras zonas. Y no hay una integralidad del territorio y esto confluye, converge, por eso se traslapan las zonas ambientales con las asignaciones mineras, por eso se traslapan las zonas de vocación productiva explotables con las zonas ambientales explotables y esto que es una anécdota de un Consejo de Ministros es terrible en el territorio, porque es fuente de muchos conflictos, es justamente la semilla de muchos de los conflictos que estamos teniendo y que ahora con la implementación de los acuerdos tenemos que cambiar. El tema del ordenamiento del territorio es una necesidad esencial para poder hablar de implementación de paz, así como la seguridad es una condición definitiva para hablar de implementar una agenda de paz y la justicia también. El tema del ordenamiento del uso de la propiedad del suelo en Colombia es una agenda inmediata, pero es un ordenamiento que tiene que converger con el desarrollo. Esos son algunos de los elementos que tenía aquí por plantear. Tal vez la presencia del gobierno central en los territorios también tiene que empezar a definirse, no solamente esperando una gran reforma de la descentralización. La presencia de instituciones como el ICBF, como el SENA, no sé si deban hacer hoy presencia de la manera enfática en que lo hacen en territorios como Santander y Antioquia, donde además allá las políticas públicas de Santander y Antioquia tienen mucho que enseñarnos a los del nivel central y más bien focalizarnos en zonas donde se necesita que haya una presencia del ICBF, del SENA y de otras instituciones. No podemos estar con una presencia homogénea en los territorios como si fueran iguales y similares en sus características. Esa lectura del territorio creo que es la base esencial para poder emprender este ejercicio de implementación de los acuerdos. Bueno, tenemos un margen de unos 15 minutos para que el público pueda trasladar preguntas a los panelistas. ¿Sí? No, primero, luego, primero, exacto. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Olga Chivatá, fui pionera del paro nacional agrario del año 2013. Les voy a contar un poquito de la historia del paro nacional agrario que inicia en la capital del departamento de Boyacá, Tunja. Nosotros los campesinos no hemos tenido una solución real y oportuna realmente de nuestro trabajo. ¿Qué nos obliga a salir a un paro nacional? No teníamos prácticamente precios de sustentación, estamos quebrados porque el tiempo tampoco nos ha ayudado. Se necesita una reforma agraria realmente para el campo, se necesita que realmente los campesinos
se nos valore nuestro trabajo como tal. Se habla de la paz y nosotros los campesinos estamos dispuestos a contribuir con la paz, pero ¿cómo se va a lograr una paz cuando al campesino se le está arrematando sus tierras, cuando al campesino por el Banco Agrario le quitan sus tierras y lo llaman a uno y le dicen, tengo problemas, dicen, no se preocupe que usted es el único que le están rematando sus tierras? Y cuando uno se pone a hacer una investigación de fondo, se da cuenta que no es a uno, sino son más de 5.000 campesinos en el departamento de Boyacá que nos están rematando nuestras tierras. Hay que saber que realmente la paz se encuentra en el campo. La paz se encuentra en el campo. ¿Por qué sentido se encuentra la paz en el campo? Porque nosotros los campesinos le estamos dando de comer a cada una de las personas de este país que necesitan alimento para poder sobrevivir. Esa reforma agraria constituyente que necesita Colombia realmente es ¿para qué? Para que se va a ver un posconflicto, todas aquellas personas que van a salir a ese posconflicto tengan un lugar donde trabajar, tengan un lugar en que ocuparse, porque después de que todas estas personas salgan a ese posconflicto, la pregunta que yo me hago es, ¿para dónde van a coger estas personas? ¿O toda la vida les van a dar unos recursos? Es importante que nos centremos realmente en el campo colombiano. Le agradezco mucho la reflexión. Yo sé que aquí hay reflexiones bastante interesantes, historias personales importantes y conmovedoras, pero yo les ruego que por razones de metódicas vayamos al grano con las preguntas, si quieren con alguna frase inicial, pero no extendernos tanto, simplemente para permitir a otros también preguntar. Sí, por favor. Vamos a rotar allá. Bueno, allá el señor se había levantado primero, el señor que está allá, por favor. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra. Yo vengo en nombre del pueblo colombiano. Nos inventamos las veedurías ciudadanas hace más de 20 años y siempre hemos sido blanco móvil de las fuerzas de toda calaña que hay con armas en este país, desde las mismas fuerzas insurgentes, incluso demostrado con estadísticas de fuerzas del Estado colombiano. En ese orden de ideas, en algún momento a la persona que está escuchando, con todo respeto les digo, levantó una mano como ahora y allí en una reunión de progresistas de este país que queremos la paz, yo fui oficial del ejército colombiano, propicia a la izquierda colombiana apoyar el proceso de paz y al presidente Santos aún sin apoyar las críticas políticas que tiene económicas contra el mismo pueblo colombiano. Y seguimos en el mismo empeño porque necesitamos la paz. Pero yo le pregunto al doctor Gaviria, usted que estudió en universidades prestigiosas en Estados Unidos, que tuvo esa potestad, que se la dio Dios, el gobierno, el pueblo colombiano, porque su padre gozó de ese estatus del que usted ha sido también fructífero. ¿Es justo vender a Isagen para que tengamos que comprarle energía eléctrica a Ecuador? Queda la pregunta. Perdón, ¿es justo que hablemos de democracia y control social cuando no tuvieron en cuenta que se perdieron más de 12 billones de pesos allá en Cartagena y no nos han dicho ni siquiera qué familias y qué apellidos están participando de ese monumental elefante Tal vez el blanco? director de planeación le quiera responder. Perdón. Yo entiendo, insisto que el papel de moderador es ingrato. La paz para Colombia es la democracia que no ha existido en Colombia. Yo tomé las armas del Estado para defender una democracia que no ha existido en Colombia. Y la democracia no es callar a la gente. La democracia no es vender lo que es del pueblo colombiano. Al contrario, no podemos pretender un proceso de paz para desarmar a insurgentes y para seguir mangoneando al pueblo colombiano y haciendo lo que les viene en gana con el pueblo colombiano y con los recursos del pueblo colombiano. Muchas gracias por su intervención. Una pregunta y después, él la había pedido antes y luego va usted. Sí. Yo insisto, perdón que insista, por favor,
menos discursos, no porque haya miedo a la libre expresión, es simplemente para que la gente pueda preguntar y se pueda contestar. Buenas tardes, soy el sargento mayor Luis Orlando Lenis, retirado de la Infantería Marina y representante de los soldados y policías de Colombia, los que andan a pie por la calle. Tengo dos preguntas, una para el doctor y otra para el señor delegado del señor comisionado de paz. La primera, ¿cómo es posible que hablemos de control y de paz territorial cuando el problema más grande que tenemos de corrupción en el país lo tenemos porque los estamentos de control son quizá los más corruptos que hay en el mundo, donde la Contraloría, la Fiscalía y la misma Procuraduría no sacan nunca un caso culpable de aquellos que nos están robando nuestros propios recursos? ¿Qué se va a hacer para que se rediseñe lo que tenemos de estamentos de control para que verdaderamente sean aplicables, ejecutables y que puedan emitir sanciones de algún tipo? Porque muchas de las sanciones que hacen son payasadas, con todo respeto. La segunda es para ustedes. Hablamos de hacer paz en el territorio, y estoy de acuerdo. Yo soy pionero del plan de consolidación de los Montes de María. Era el jefe de acción integral de los Montes de María, me tocó trabajar con ustedes de la mano para consolidar los Montes de María. Con muchos de los que está aquí trabajé. En los territorios, en los Montes de María, el problema que tuvimos fue que llegaron inversiones, y me corrigen si me equivoco, por más de 20 billones de pesos. Y se perdían porque no había ni siquiera estadísticas de a quién se la entregaban ni cómo, sino que la repartían como podían para poder que eso beneficiara y sacáramos a alguien del problema. En el territorio hay comunidades invisibles. Hay una comunidad invisible que yo no sé a quién se le ocurrió que los generales que están en Bogotá nos representan, cuando los reservistas de Colombia están en los pueblos, en los corregimientos, y a ese soldado, a ese policía que está viviendo prácticamente la indigencia, al soldado que prestó servicio militar y que no le encuentran un trabajo, en el territorio no se le busca ni siquiera la forma de ayudarle. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a hacer ustedes para trabajar con esas comunidades invisibles que no tenemos voz y que ustedes mismos decidieron que la única voz que podíamos tener fue la que ustedes escogieron? Muchas ¿Por qué gracias. los demás no tenemos voz? Muchas gracias. Señor allá que tenía una pregunta, la hace y pasamos a responder, y si después queda tiempo abrimos otro turno de preguntas. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Dicky Manuel Urrutia, represento a la red de organizaciones sociales del Nudo de Paramillo, una organización que es una plataforma que agrupa 116 organizaciones en 15 municipios ubicados en Córdoba y Antioquia. Mi pregunta puntual para Simón Gaviria y Diego Bautista es, el reto del gobierno en el aspecto institucional es cómo va a interactuar con esa otra institucionalidad que está en el territorio, que son las organizaciones. No lo he escuchado y quisiera escucharlo de parte de ellos, porque se están generando movimientos muy importantes y que deben interactuar no solo con los gobiernos locales, territoriales, sino también con el gobierno nacional, para que no se desconozca. Movimientos como el de la Red Nudo de Paramillo, pero acá también hay otros modelos muy importantes que se deben tener en cuenta. Entonces quisiera escuchar esas respuestas. Muchas gracias. Sí. Bueno, pero yo prefiero después de esta pregunta ya ir el turno. Yo vengo de Arauca, soy activista por la paz. Mi nombre es Older Cáceres Suárez. Le agradezco a la oficina del Alto Comisionado por esta invitación. Puntual, dice allá el reto institucional en el territorio y el reto que le dejamos a ustedes en el territorio de Arauca es comprometer más a las empresas de la industria petrolera, porque si ayer le hubiesen hecho un concurso para darle el premio Oscar, así como hablan del premio Nobel de la Paz, si hiciéramos un concurso para el más indiferente, para el más desentendido, se lo ganaría la OXI. Muchas gracias. Bueno, doctor Gaviria, varias preguntas estuvieron dirigidas a usted. Le preguntaban, bueno, no sé si quiera contestar el tema de la situación de los campesinos después del paro agrario, la venta de Isagen, el tema de los reservistas, bueno, varias preguntas. Para eso tenemos como 3 horitas y media. Bueno. Entonces, a ver, una serie de no solo
del público, sino de unas reflexiones acá, ¿no? Entonces, primer punto. A ver, simplemente lo que me parece importante esta declaración, pero el tema de estandarización. Bueno, dos cosas. Yo, en el plan de desarrollo, nosotros empezamos y por primera vez introdujimos lo que llamábamos capítulos regionales. ¿Sí? Porque yo creo que algo muy importante que han dicho todos los panelistas es que este debate, cuando el gobierno nacional interviene, ¿sí?, o el Estado interviene, no es solo a través de presupuestos, es de presupuestos, de impuestos, de acción de la fuerza pública, de regulación, tiene una serie de mecanismos a través de los cuales interviene, no es solo la presupuestación. Entonces, Colombia a través de los años, y creo que esto es un cambio muy profundo que Diego mencionó, pero que hay que hacerle hincapié, es Colombia a través de los años ha hecho brillantes esfuerzos de planificación y desarrollo a nivel sectorial. Y la verdad, los documentos son excepcionales. El problema que tenemos, que yo creo que es el reto institucional en el territorio, y el problema que hemos tenido, cogemos esos grandes documentos institucionales sectoriales, por ejemplo, agricultura, y cuando los aterrizamos al territorio nos encontramos con la realidad que Colombia es un país muy diverso, que la agricultura del llano es diferente al eje cafetero, que lo que ocurre en Boyacá es diferente de lo que ocurre en el Caribe, y no solo en agricultura, en el Caribe tenemos un problema inmenso de servicios públicos que es diferente al que tenemos en Bogotá, y en el litoral pacífico tenemos uno de salud que es muy diferente a lo que ocurre en Santander. Entonces, tener una estructura territorial en el planes de desarrollo y presupuestalmente hablando. El presupuesto es un documento confuso que nadie entiende bien, muy poquitas personas lo entienden. El próximo año va a ser el primer presupuesto que se le va a presentar al Congreso de la República que va a tener sentido ideológico de resultados en su diseño, explicando cada programa, qué meta del plan de desarrollo resuelve y cuál es la expectativa. Pero entonces la primera cosa es, al introducir estos capítulos de estructura territorial, coger cada una de las políticas sectoriales y llevarlas al territorio. Agricultura es un ejemplo fácil, porque a lo mejor en un lado estoy sembrando yuca y en otro café, en un lado papa y en otro racacho. Y pasar esa mentalidad a los ministerios y al momento de su presupuestación. Creo que esa es una reflexión interesante. Creo que es importante para nosotros, pero quiero resaltar lo que está haciendo Camilo Romero en Nariño, que no es simplemente quedarnos en el nivel departamental, es que él también en su plan de desarrollo está haciendo una estructura territorial, entendiendo que aún así Nariño es supremamente diverso, que la costa es muy diferente a la zona andina y que requiere en cada una de las políticas estrategias y programas diferentes para el territorio en el momento que se hace. Entonces, cuando nosotros, y aparte de eso, con la virtud de que él también está tomando objetivos de desarrollo sostenible, en su plan de desarrollo alineando municipio, departamento, nación y comunidad internacional. Podemos ir hasta ese nivel. En el tema de los estandarizados, yo simplemente les digo por qué creo que es importante hacer los estandarizados. Porque muchas alcaldías de Colombia no cuentan al interior de la alcaldía con la capacidad de estructurar proyectos, y esa es la verdad. Muchas de ellas dependen de contratistas para que les armen los proyectos y se los pasen, y después quedan con una relación supremamente incómoda en el momento de contratar, y por eso acabamos con 90% de las licitaciones con 3 oferentes o menos, y eso, pues digamos, es de una inconveniencia muy grande. Claro, acá el debate de fondo es si nosotros ahorita en leyes posteriores que desarrollen la paz podemos plantear un debate, porque yo entiendo la preocupación de la alcaldesa. Cuando yo le digo, mire, un POT tiene que tener un estándar mínimo, tiene que haber una cartografía, tiene que estar georreferenciada, eso es un requisito sin cual no se puede ordenar el territorio. Es algo que recogió Camilo, recogió la alcaldesa y han recogido todo el mundo acá, es si debemos tratar a todo el mundo igual o no, si la descentralización puede ser diferenciada, y si yo puedo reconocer con toda la franqueza, porque todos sabemos que es verdad, que las mejores ciudades
como Barranquilla, como Medellín, algunas gobernaciones, tienen una capacidad institucional y recursos propios supremamente superiores a los que tienen otros territorios. Y si yo tengo que seguir con la norma de 70-30, igual para todo el mundo. Si yo, por ejemplo, a estos territorios que han sido víctimas, que han sufrido, que tienen retos institucionales muy complejos, tengo que mover esa fórmula del 70-30 y a lo mejor que el gobierno nacional esté obligado a cofinanciar más y que a lo mejor los municipios más ricos de Colombia, más prósperos, con menos brechas, menos. Y si eso es razonable tener ese debate, realizar que no todos los municipios son iguales. En planeación acabamos de cambiar, o en el plan de desarrollo cambiamos la manera como tipificamos el territorio. Hoy decimos, hoy vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 91% de los municipios son 5 o 6. Y la manera como lo hacemos es que tomamos por población con un censo desactualizado y con recursos disponibles. Cuando decimos que todos los municipios son iguales, pues obviamente eso no es verdad. Uno puede tener municipios pequeños en población, pero sin brechas, con buena capacidad institucional, y hay que tratarlos de manera diferente. La descentralización tiene que ser diferenciada basada en esas competencias, tanto en reglas de cofinanciación como en la posibilidad de desdoblar o descentralizar entidades centrales, estilo catastro, estilo unidad de víctimas, estilo ICBF, estilo SENA, que podemos descentralizar con acuerdos de desempeño y con recursos que actualmente gastamos en ellos. Bueno, yo creo que ha quedado clara la idea de los planes que hay en el tema de la descentralización, pero también como quedan otras preguntas y se agota el tiempo, yo quería, se había hecho una pregunta sobre en qué han quedado. Si quiere yo cojo este pedazo de la corrupción que me parece, sí, con la bendición de los demás panelistas. Yo les doy, yo creo que sobre corrupción hay muchas cosas que se han escrito y cosas muy relevantes, ¿sí? Yo les digo mi preocupación frente a ese tema. Frente a lo que pasa en la realidad, ¿okay? Cada vez que hay un escándalo de corrupción en Colombia, la reacción, porque además genera indignación en la opinión pública, en el Congreso, en los diferentes estamentos, la reacción inmediata es crear más leyes, crear más regulación y pedir más permisos y más licencias y más cosas. ¿Listo? Entonces, y esto lo vemos mucho en casos de corrupción donde uno puede ser exitoso, por ejemplo, son aduanas. Pongo el ejemplo. Cuando algo es más, la reacción frente a ese tipo de casos debería ser cómo simplificamos las cosas y las hacemos más visibles. ¿Sí? Esa tiene que ser la reacción nuestra para luchar contra la corrupción. ¿Cómo hago esto más sencillo? No, ¿qué ley adicional creo? ¿Qué trámite adicional creo? ¿Qué regulación adicional creo? Que inclusive genera y abona el terreno para aún más corrupción. Lo vemos claramente en muchas de las normativas de contratación que tenemos. Tan complejo nuestro estatuto que es idóneo para la corrupción, para la discrecionalidad. Si yo tengo algo muy sencillo, muy estandarizado, con pliegos y términos estandarizados de mejores prácticas, que es lo que hemos venido trabajando con la PAC Zuleta. Tal manera que yo simplifico, yo ahí avanzo mucho más en la corrupción, simplificando, publicando, haciendo todo visible, que contratando 200 policías más, o 500 agentes de aduana, o más en la polfa, o más antinarcóticos. Entonces, aunque podríamos entrar en un debate de política pública sobre, digamos, cada uno de los ramas y los debates, sí creo que a través de los años, con buenas intenciones, llenándonos de trámites y de requisitos, le hicimos fue un favor a la corrupción y no una lucha efectiva. Doctor Gaviria, es que me están haciendo señales de que se acaba el tiempo. Hubo dos temas aquí recurrentes que desataron una polémica, que el tema que le preguntaban, tal vez lo quiera contestar el alto comisionado, ya les doy la palabra también a los panelistas. Quiero simplemente estos dos temas que suscitaron alguna polémica, el de los reservistas que están siendo una población invisible. ¿Qué tiene que decir el representante del alto comisionado? No, básicamente, digamos, como se ha dicho a lo largo de la conversación aquí,
el fundamento de la implementación de los acuerdos de paz es este tema de la paz territorial. Y uno de los principios fundamentales de esa paz territorial es el ejercicio de la participación, de la cual hemos hablado aquí como uno de los pilares de lo que va a ser ese ejercicio de construcción de paz. Eso significa incluso desactivar términos como el de movilización, que a veces peyorativamente está destinado como para otro tipo de participaciones. No, aquí hemos hecho un llamado a la movilización de la ciudadanía en torno a la construcción de paz, y esa movilización no puede ser excluyente. O sea, digamos, cualquier expresión del territorio, cualquier organización de las comunidades tendrá que participar del ejercicio de priorización, de secuencia, de todas estas discusiones que tienen que darse en el territorio. Dicho eso, esta participación también tiene que ser, este cambio en la participación tiene que ocasionar también un ejercicio de reflexión desde las organizaciones. Cuando antes dije que se necesita mucha capacidad en el gobierno para este proceso participativo, también tengo que decir ahora que se necesitan muchas capacidades en las organizaciones sociales, que también les cuesta ceder en sus soberanías territoriales frente a otras agendas del territorio. Les cuesta pasar de la reivindicación a participar en la ruta de solución de los problemas. Ahí también hay que hacer ejercicios de enriquecimiento de lo que va a ser este escenario de participación. Particularmente los reservistas, cualquier otro grupo, cualquier otra asociación que esté en el territorio no puede estar vetada para participar sobre lo que va a suceder ahí. Bueno, muchas gracias. El profesor Gutiérrez tiene… No los hemos invitado a… Marco, tenemos problemas de tiempo. El profesor Gutiérrez quería hacer una reflexión final, y para no dejar a la señora que hizo una pregunta pero tiene que ser ya un ejercicio, pero telegráfico, señor Gaviria, sobre en qué ha quedado lo de las reivindicaciones del paro agrario, pero telegráfico. Exacto, entonces mire, tres temas. Primero, lo que dice el mayor, creo que es bastante importante el tema de los organismos de control. Al sargento mayor, gracias por la corrección. En este momento el sistema político colombiano pone a cabezas de los organismos de control políticos activos. El resultado ha sido terrible, no solamente en términos de corrupción, sino de política pro paz. El sistema político colombiano tiene que hacer un análisis serio de estos desenlaces. Yo quiero creer que en este momento excepcional que es la paz, estamos en posibilidad de que ese análisis se haga. Llegamos a un momento de paz con la Procuraduría, la Defensoría, ustedes vieron el escándalo, etcétera, y la Fiscalía en manos de políticos activos que están ambiciando hacer política activa, y eso es una catástrofe no solo para la paz, sino para la democracia y el desarrollo. Entonces ese es un punto esencial. Aquí se requiere un rediseño de la forma en que se escogen, eso lo hemos hablado con Angélica, etcétera, en que se escogen las cabezas de los organismos de control. Un segundo punto, no la veo, pero Claudia López acaba de terminar un texto, perfecto, ya le pedí permiso para ser infidente, así que acaba de terminar un texto muy importante de evaluación de políticas públicas. Yo decía que nosotros tenemos vacíos en nuestras capacidades cognitivas. Uno de los vacíos serios es la dificultad para saber qué en realidad tiene influencia, dónde se arman esos círculos virtuosos. Para nosotros sería fundamental en este momento identificar cuáles son las políticas susceptibles de tener un efecto real. Y una tercera observación sobre lo que decía la líder campesina. Hay una literatura enorme que muestra que la desigualdad extrema, sobre todo en contextos rurales, es una variable fundamental para la captura del Estado.